Saludos desde la redacción de Euronews. Este miércoles 24 de febrero comenzamos con un repaso a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Europa. En España la polémica está servida. La Xunta de Galicia quiere hacer obligatoria la vacuna para sus 2,7 millones de habitantes y amenaza con multas de entre 1.000 y 60.000 euros. En América Latina les hablamos de la alianza anti-COVID que acaban de lanzar México y Argentina. También de que 3 motines simultáneos en Ecuador han dejado decenas de muertos. De vuelta a Europa, la confesión de uno de los 3 acusados procesados en el caso Caruana arroja luz sobre el asesinato de la periodista maltesa que conmocionó a todo el continente. Y les hablamos del sector olivarero español que quiere que la administración Biden acabe con el arancel impuesto por la administración Trump. Se lo contamos de la mano de nuestro compañero Juan Carlos de Santos. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. ¿Es legal obligar a los gallegos a vacunarse? El magistrado Ignacio González Vega aclara dudas sobre la polémica ley de salud aprobada en esta región española. Visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a México. Ambos países sellan una alianza con la lucha contra la pandemia en América Latina como prioridad. Orgía de sangre en las cárceles de Ecuador. Un enfrentamiento entre bandas por el control de los patios deja decenas de muertos y heridos. Las cuestiones medioambientales siguen obstaculizando la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Brasil se dice dispuesto a aceptar algunas condiciones. ¿Ya la vacuna, las dosis? Arrecia la polémica en Galicia, en el noroeste de España, tras aprobar el gobierno regional una ley que sienta las bases para obligar a la población a vacunarse contra la COVID-19 y prevé fuertes sanciones de hasta 600.000 euros en el caso más extremo a quien no lo haga. ¿Es posible dentro del marco legal español la imposición de la obligatoriedad de la vacuna? El magistrado Ignacio González Vega responde a estas y otras preguntas relacionadas con este espinoso asunto. Bueno, pues sí, sería posible imponer la vacunación obligatoria. Es verdad que respetando los derechos fundamentales a través de una ley orgánica, haciendo las modificaciones correspondientes, pero, bueno, otra de las cuestiones que se plantea es si una comunidad autónoma puede establecer la vacunación obligatoria. Eso, pues yo tengo mis dudas de que una comunidad autónoma pueda, si la delegación que hace el estado de alarma a las comunidades autónomas para combatir eficazmente el virus comprende también la vacunación obligatoria. Y otra de las preguntas que hay que hacerse es si, a pesar de que sea posible en el marco jurídico, es oportuno establecer la vacunación obligatoria o hay otras formas de obligar a la población a vacunarse, como sería, por ejemplo, para acceder a determinados servicios o actividades, el requerir estar vacunado. El magistrado recuerda que la justicia ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la vacunación obligatoria. Uno de esos casos fue en Galicia. Y ha habido alguna resolución judicial, por ejemplo, de una jueza en Galicia, donde de una anciana que estaba en una residencia y su hija se negaba a que fuera vacunada. Es verdad que, como señala la magistrada, la vacunación tiene riesgos, ¿no? Pero, desde luego, en esa ponderación de intereses en conflicto, bueno, pues debe de prevalecer la salud colectiva, la salud de todas aquellas personas que se encuentran en la residencia frente a la decisión personal de una de las residentes. La ley de salud cuenta con el rechazo frontal de la oposición nacionalista y socialista. No es la primera vez que normativas y decisiones para combatir la pandemia generan polémica en Galicia. En las pasadas elecciones, que ganó por mayoría absoluta el Partido Popular, se prohibió votar a más de 200 personas que habían dado positivo por COVID-19 en una decisión administrativa que respaldó el Tribunal Supremo. Tirón de orejas de Bruselas a los 6 países de la Unión Europea que han impuesto prohibiciones de entrada y salida a los ciudadanos de otros Estados miembros para frenar la propagación del coronavirus. La Comisión ha dado un plazo de 10 días para que Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Hungría y Suecia respondan con el levantamiento de unas restricciones que limitan la libertad de movimientos. Sin embargo, Alemania ha prorrogado las medidas impuestas en sus fronteras con el Tirol austriaco y con la República Checa hasta el próximo 3 de marzo.
Mientras, el gobierno francés sigue con preocupación el aumento de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, aunque el ritmo de contagios permanece estable. De momento, los confinamientos locales, como el establecido en los Alpes Marítimos para los 2 próximos fines de semana, se apuntan como la medida preferida por las autoridades. Por su parte, Irlanda prevé reabrir algunas escuelas la semana que viene, aunque continuará con las medidas de confinamiento hasta el mes de abril. Todo para evitar una explosión de nuevos casos, como sucedió durante el periodo previo a la Navidad. Una circunstancia que provocó que Irlanda se convirtiera en el país con la mayor tasa de nuevas infecciones de todo el mundo. También reabren los colegios en los Países Bajos. Se prevé además el levantamiento de algunas restricciones, aunque el toque de queda nocturno se mantendrá. Una medida que ha provocado una gran controversia en el país, con grandes manifestaciones de protesta. No obstante, hay opiniones para todos los gustos. Lo que haya que hacer, pues se tiene que hacer. Soy bastante responsable con eso. Las restricciones están por alguna razón. Algunas tiendas podrían volver a abrir, pero no todas a la vez. A mi edad debo tener cuidado. No deberíamos ir rápido. Ya hemos tenido suficiente. Esto se ha hecho bastante largo por ahora. A la espera de que las vacunaciones masivas lleguen, las restricciones se imponen en el viejo continente. México y Argentina sellan una alianza con la lucha contra la pandemia en América Latina como principal prioridad. La visita oficial del presidente argentino, Alberto Fernández, al país norteamericano ha servido para impulsar un eje progresista liderado por ambos países. Fernández acompañará la gestión de México para la universalización de la vacuna. La idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente en sus respectivos países. Por su parte, el presidente mexicano denunciaba que hay más de 100 países que no han recibido ni una sola dosis de vacuna. De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero. Está de adorno. Además, México y Argentina han cerrado un acuerdo para producir y distribuir la vacuna de AstraZeneca en la región. Alberto Fernández concluye su visita oficial con la esperanza de que América Latina levante la voz por un mundo más igualitario y más justo. Familias rotas a las puertas de la prisión de Guayaquil, uno de los 3 centros penitenciarios ecuatorianos que el martes fueron escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas rivales que ha dejado decenas de muertos, al menos 75, pero podrían ser más. Hay decenas de heridos. Para algunos, lo ocurrido no es ninguna sorpresa. Porque todo el mundo sabe que los presos tienen teléfono. Todos nuestros hijos nos comunicaron desde anoche, todos estos días, que estaban en peligro, que cualquier rato se iban a alzar. Y miren, dicho y hecho. Los enfrentamientos empezaron el lunes por la noche de forma casi simultánea en los hacinados penales de Guayaquil, El Turi y Cotopaxi, que albergan cerca del 70% de la población carcelaria de Ecuador. Desde hace semanas se intuía que algo iba a pasar tras quedar descabezada la banda criminal que controlaba hasta entonces los patios de las prisiones. 2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Casi 1 millar de policías y agentes especiales fueron enviados a las cárceles para sofocar los disturbios que duraron hasta bien entrada la tarde del martes, aunque familiares de presos aseguraban que aún había focos activos. Nada, no nos dicen nada, solo dicen que ya está tranquilo, pero adentro dicen que nuevo está el problema y no nos dan ninguna respuesta. No nos dan ninguna respuesta para nosotros estar un poco más tranquilos, ¿me entiendes?
Un trasiego de ambulancias llevó heridos a los hospitales hasta bien entrada la noche. No es la primera vez que se producen motines carcelarios en Ecuador, aunque nunca habían alcanzado esta magnitud. En palabras del defensor del pueblo, lo ocurrido fue una masacre sin precedentes. Las prisiones ecuatorianas fueron concebidas para 27.000 reclusos, pero albergan alrededor de 38.000. Alemania condena a un exagente de los servicios secretos sirios a 4 años y medio de cárcel por complicidad en torturas. Al condenado Yad al-Gareib, de 44 años, se le imputaba haber entregado en 2011 a los servicios secretos a unos 30 detenidos que fueron torturados durante su encarcelamiento. La defensa había solicitado su libre absolución con el argumento de que el procesado cumplía órdenes de sus superiores y que, de haberse negado, habría sido acusado de deserción, lo que se castiga con la pena de muerte. Al-Gareib había llegado a Alemania en 2014 registrándose como peticionario de asilo junto con otro acusado, Anwar Raslan, exmando de los servicios secretos, cuya sentencia se espera en los próximos meses. Pero ambos fueron identificados como miembros de los servicios secretos por otros refugiados sirios. La sentencia contra Al-Gareib es la primera que se dicta en el mundo por crímenes de lesa humanidad del régimen del presidente sirio Bashar el-Assad. Malta respira con cierto alivio tras la confesión de uno de los 3 procesados por el asesinato de la periodista Daphne Caruana en octubre de 2017. Se trata de Vincent Muscat, que tras romper el pacto de silencio con los otros 2 imputados, ha sido condenado a 15 años de cárcel al admitir su implicación en el asesinato. Según la prensa local, se trata de una estrategia para intentar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar su pena, que abre las puertas a esclarecer la verdad. El hecho de que hoy una persona se haya declarado culpable y haya sido condenada a una pena de cárcel por nuestros tribunales, por su participación en el asesinato de la periodista Daphne Caruana, es un avance para que se haga justicia, para averiguar la verdad de este oscuro capítulo para Malta y para la familia Caruana. Caruana había destapado la conexión de los políticos malteses con los escándalos de corrupción que vieron la luz con los papeles de Panamá. Su asesinato con una bomba dosada a su coche provocó una enorme conmoción en el país. Durante la investigación de los hechos, fue detenido uno de los empresarios más influyentes, provocando una cascada de dimisiones en las altas esferas del poder. El entonces primer ministro, Joseph Muscat, terminó por abandonar el cargo tras la designación de su sucesor en enero del año pasado. El sector del aceite de oliva español esperaba que la llegada de Biden a la Casa Blanca supusiese el fin del lesivo arancel del 25% impuesto por Trump. Pero de momento no habrá una revisión, según ha publicado la nueva administración. La tasa ha sacado del mercado al 80% de todas las exportaciones españolas en solo un año. Sin embargo, empresas como la de los hermanos García de la Cruz aún resisten. Su producto no depende tanto del precio al ser de alta calidad, pero el prohibitivo arancel no les permite ampliar su negocio con otros aceites más asequibles. Todos nuestros planes de expansión en el mercado norteamericano se han visto muy frenados por el arancel. Y esperamos que ahora, cuando los eliminen, podamos llegar a cubrir esos objetivos, pero tiempo después y durante este tiempo ha habido que gastar mucho dinero porque estamos operando directamente allí en Estados Unidos. Aparte del perjuicio ocasionado a todas las inversiones que se han hecho para que el aceite de oliva español fuese el líder, la drástica caída de exportar entre 6.000 y 8.000 toneladas a solo 700 al mes se ha traducido en una sangría milmillonaria. Por falta de exportación directa o por falta de compra por otros países comunitarios que exportan a Estados Unidos, y estaríamos hablando de un perjuicio económico de unos 4.000 millones de euros. Todo en un 2020 en el que Estados Unidos ha necesitado importar aún más aceite de oliva, un 19% más que en 2019. Para no perder mercado, muchos exportadores españoles han eludido el arancel envasando y comercializando aceite de Túnez o de Portugal. El producto de estos países se ha expandido un 700 y un 850% respectivamente. Si esta situación no cambia, el sector olivarero está condenado a deslocalizarse y perjudicaremos gravemente al sector productor, que se verá sumido en una crisis de rentabilidad y por tanto pondremos en riesgo miles y miles de empleos
en un sector tan importante como lo es el del olivar en España. Desde el sector de la oliva demandan que se amplíen las negociaciones diplomáticas de España y la Unión Europea al más alto nivel con la nueva administración de Joe Biden. Reclaman que se ponga fin cuanto antes a este excesivo arancel que están soportando las empresas y productores españoles por un conflicto sobre la aeronáutica del cual son ajenos. Juan Carlos de Santos desde Madridejos en Toledo para Euronews. La deforestación de la Amazonía brasileña ha provocado que varios países miembros del acuerdo UE-Mercosur no lo ratifiquen hasta que no se exijan ciertos compromisos medioambientales. Brasil acepta que se añadan algunos puntos nuevos, pero su embajador ante la Unión Europea advierte de que tras 20 años de discusiones no hay que volver a renegociarlo. Nadie está diciendo que se vayan a reabrir las negociaciones del acuerdo. Eso está totalmente descartado. Lo que se quiere, y ya ha sucedido en anteriores acuerdos comerciales realizados por la Unión Europea, es encontrar una manera de reforzar políticamente el acuerdo en el ámbito del desarrollo sostenible. En lo que respecta al Acuerdo de París, este duplica la obligación legal de cumplirlo. De ratificarse el acuerdo, como bloque, el Mercosur sería el quinto socio más fuerte de la Unión Europea y engloba a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un mercado de 260 millones de consumidores, protegido por altos aranceles y con un PIB anual de 2.200 millones de euros. El embajador afirma que dejar el acuerdo aparcado sería muy perjudicial para la Unión Europea. El Mercosur ha seleccionado a la Unión Europea como primer socio para dar este gran paso de integración en la economía internacional, por lo que se perdería y la Unión ya no tendría la ventaja de ser la primera en llegar. Desde que el gobierno de Bolsonaro llegó al poder en Brasil en 2019, la deforestación se disparó. Por eso, 65 miembros del Parlamento Europeo pidieron la semana pasada reabrir las negociaciones e incluir puntos claves en el acuerdo que le obliguen a parar dichas prácticas. Podríamos encontrarnos dentro de unos años o de unas décadas con una nueva epidemia debido a la deforestación de la Amazonía, ya que el contacto entre las especies salvajes con el ganado lleva a la contaminación humana con virus como vimos en varias pandemias anteriores. Por lo tanto, hacer acuerdos comerciales sin incluir todos los posibles costos medioambientales y sociales es un suicidio colectivo y un suicidio político. Con el objetivo de mediar en el asunto, la Comisión Europea quiere presentar pronto una nueva propuesta a los 27. Tuve una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores y el vicepresidente de Brasil responsable del Consejo de la Amazonía, y hay negociaciones en curso. Yo diría que las reacciones de los países del Mercosur son positivas, ya que están dispuestos a participar en esta vía de trabajo y dispuestos a alcanzar compromisos adicionales. El acuerdo eliminaría aranceles a la exportación de automóviles europeos o maquinaria, pero los ganaderos miran con recelo a las importaciones de carne. Uber y otras plataformas laborales digitales están transformando el mundo laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. El rápido crecimiento de la economía digital conlleva oportunidades, pero también problemas para los trabajadores y las empresas, por lo que la OIT preconiza un diálogo internacional sobre políticas y cooperación en materia de reglamentación. Las plataformas laborales a través de Internet plantean enormes desafíos porque han transformado la organización del trabajo, pero la reglamentación no se aplica respecto a las condiciones laborales. Entonces, ¿esos trabajadores son asalariados o son autónomos? La cuestión no está clara, declaró Guy Ryder, director de la OIT. La crisis del COVID-19 ha acelerado el cambio, tanto con el teletrabajo como con los nuevos servicios y formas de consumo. La uberización del mundo laboral requiere nuevas reglas de cara al futuro, normas básicas que protejan al trabajador. Comer una galleta y no sentir nada, ningún gusto, ningún placer. Ese es el día a día de muchos pacientes de COVID-19. Algunos siguen sin gusto ni olfato meses después de haber superado la enfermedad. Es el caso de Evan, este estudiante de 18 años. Acudimos con él a una sesión de reeducación en la Universidad de Niza. Là, vous sentez quelque chose? Non. Donc,
Hemos probado primero con el jazmín, después la rosa. Lo que te ha hecho reaccionar era la almendra. El olor de almendra te ha dicho algo, inmediatamente lo has identificado. Los expertos de Niza se han asociado con los perfumistas de la localidad vecina de Grasse, mundialmente famosos, para llevar a cabo la investigación. Gabriela lleva 3 meses con anosmia, es decir, con una pérdida total del olfato. Para ella es frustrante. A veces me digo, esta vez va a ser la buena, hoy voy a comer algo que me apetezca y me lo como, pero sigo sin sentir el olor y me siento decepcionada. Es complicado. Con un pequeño resfriado puedes perder el gusto porque tienes la nariz tapada y eso, y no pasa nada, pero yo ya llevo 3 meses y empieza a ser muy largo. La mayoría de los contagiados con COVID-19 que sufren anosmia recuperan el olfato y el gusto en poco tiempo o en cuestión de semanas, pero para una minoría se convierte en un problema persistente que en algunos casos raros puede durar 6 meses o más, en los que el placer de comer se convierte en una mera necesidad vital. Termina aquí Euronews hoy. Gracias por su compañía. Les dejamos con la huelga de sanitarios en Soweto, cerca de Johannesburgo. Protestan contra la corrupción y los altos índices de desempleo y acusan a los empresarios de utilizar la pandemia como excusa para despedir a sus empleados. Volvemos mañana. Hasta entonces, cuídense mucho.